Este bot de trading acaba de bajar su lotaje de 0.5 a 0.12. Él solo, nadie ha tocado nada. Ha detectado que el mercado cambiaba de régimen y ha recortado su exposición un 76% antes de la racha de pérdida, no después. Con esta acción ha salvado la cuenta de trading de la quiebra. Hoy te enseño el sistema de 3 capas que hace esto posible, con la tabla exacta de multiplicadores al final del vídeo. Porque la racha que quiebra una cuenta de $10.000 nunca avisa. Llega justo cuando tu bot de trading sigue operando el mismo lotaje de siempre. Llevo más de 15 años operando los mercados con algoritmos propios. Y de todos los mecanismos de protección que uso en cuentas reales, este es el que más drawdown me ha ahorrado. Más incluso que la autopausa que te enseñé en el vídeo anterior. Si te estabas preguntando cómo hago para tener un drawdown inferior al 5% en todos mis bots de trading durante más de una década, quédate porque te cuento el secreto. El plan es simple. Primero, la autopsia. ¿Por qué el lote fijo destruye cuentas con matemáticas de instituto? Después, las 3 capas del sistema, de la más conocida a la que casi nadie replica por desconocimiento. Y al final lo montamos juntos, sin programar. Lo compararemos en backtest contra el lote fijo y te entrego el protocolo completo. Comenzamos. Imagina un trader típico, cuenta de $10.000, un bot de trading de cruce de medias, por ejemplo en el eurodólar, lote fijo a 0.5. Cada operación perdedora con su stop de 20 pips le cuesta unos $100, el 1% de la cuenta. Sobre el papel, riesgo controlado. Ahora hagamos las cuentas que casi nadie hace en el trading algorítmico o discrecional, pero que en el trading cuantitativo son el pan de cada día. Con un win rate del 50% en 250 operaciones, la probabilidad de sufrir una racha de 8 pérdidas seguidas supera el 60%. No es mala suerte, es estadística pura. Va a pasar sí o sí. 8 pérdidas de $100 son $800. Un 8% de drawdown. Doloroso, pero superable. El problema real llega cuando el mercado cambia. La volatilidad se duplica. El precio se mueve 40 pips donde antes se movía 20. Y el bot del trader sigue disparando el lotaje de 0.5, con stops que ahora saltan el doble de rápido, o con salidas que le pasan por encima del stop con deslizamiento. Su riesgo real por operación ya no es del 1%, es del 2 o del 3%. Y la misma racha de 8 pérdidas ya no le cuesta un 8%, le cuesta quizá un 15 o un 20. Y aquí está la primera idea clave. Lote fijo no significa riesgo fijo. En el sector retail, donde se calcula poco o nada y la teoría formal viene de vídeos de gurús de redes sociales, la mayoría cree que sí, por eso llegan los problemas tarde o temprano. Es como conducir siempre a 120 por hora, velocidad fija, con sol y en una recta, perfecto. Con niebla densa, curva cerrada, eso es imprudencia. La velocidad es la misma, el riesgo evidentemente no. Y ojo, porque hay un error en la famosa regla del 1% que comete casi todo el mundo, incluso gente con años en esto. Te lo destripo en unos minutos, porque primero necesita la base sobre la que se construye todo esto. Y aquí es donde la mayoría se queda a medias, porque arreglar el lotaje fijo es fácil. Lo difícil es lo que ese arreglo no te cuenta. Vamos por partes. Veamos la capa 1 del sistema. Riesgo porcentual sobre el equity. Es el estándar profesional y el consenso de analistas de mercado es abrumador. Entre el 0.5 y el 2% de la cuenta por operación. Ni un céntimo más allá del 2%. La fórmula cabe en una línea. Lote igual a equity por riesgo dividido entre el valor del PIB por la distancia del stop. Con la cuenta de este trader, $10.000 por un 1% son $100 de riesgo. Stop de 20 pips, unos $10 por pip en un lote estándar del eurodólar, por ejemplo, 100 entre 200 igual lote 0.5. Ahora viene lo importante. Si la cuenta cae a $9.000, el 1% son $90 y el lote baja solo a 0.45. Si crece a 12.000, pues sube a 0.6. El daño de cada pérdida se mantiene proporcional al capital vivo. Es exactamente la lógica de una dosis de medicamento. Nadie receta la misma dosis a un niño de 20 kilos que a un adulto de 90. Se dosifica por peso. Aquí se dosifica por el equity.
y ahora te pago la deuda que habría antes, el error de la regla del 1%. El 1% controla el tamaño de la herida, no controla cuántas veces te cortas. Fíjate, la fórmula depende de la distancia del stop y la mayoría fija esa distancia en pips arbitrario, 20 pips porque sí, porque parece una buena distancia. Cuando la volatilidad se dispara, ese stop de 20 pips se convierte en ruido. El mercado lo barre una y otra vez, sin que tu análisis de dirección esté mal. Cada pérdida individual sigue siendo del 1%, perfectamente reglamentaria, pero la frecuencia de pérdidas se multiplica. Al final mueres por 1000 cortes pequeños, todo dentro del plan. Por cierto, si alguna vez has intentado programar esto a mano en MQL5 o lo has hecho con Cloud u otra IA, sabrás que hay trampas añadidas, como por ejemplo el valor del tick en la divisa equivocada, que podría sobredimensionar posiciones sin que te enteres. Y estos son básicamente errores que la IA comete mucho en el código, entre otros, sin que te des cuenta, y todo al final va a provocar que se derrumbe tu cuenta tarde o temprano. En los foros de MQL5 hay hilos enteros de cuentas rotas o quebradas por este detalle, gracias a programar con Cloud u otra IA bot de trading. Conclusión, la capa 1 es necesaria, pero es ciega a la volatilidad. Necesitamos que el stop y por tanto el lote lean el mercado. Pero aquí es donde se pone interesante, porque la solución a este problema la respalda un estudio con 44 años de datos y el resultado te va a sorprender. Esto nos lleva a la capa 2, dimensionamiento por volatilidad. El instrumento a utilizar aquí es el ATR o Average True Range. Es en esencia el rango medio real de movimiento de las últimas velas. Configuración clásica, ATR de 14 periodos. La regla cambia una sola cosa respecto a la capa 1. La distancia del stop deja de ser un número arbitrario y pasa a ser un múltiplo del ATR. Lo aceptable suele ser entre 1.5 y 3 veces el ATR según tu estilo de trading. Y como el lote se calcula dividiendo el riesgo entre la distancia del stop, ocurre algo automático y precioso. Cuando la volatilidad sube, el stop loss se ensancha y el lote baja, solo para que el riesgo en euros no se mueva. Números con nuestro trader típico. Volatilidad normal, ATR de 20 pips, multiplicador de 2, stop de 40 pips, sus 100 dólares de riesgo entre 400, lote 0.25. Semana de Banco Central, el ATR dispara a 45 pips, stop de 90, 100 entre 900, lotaje 0.11. El bot acaba de recortar su exposición a menos de la mitad, sin que nadie toque nada, y su pérdida máxima por operación sigue siendo exactamente de 100 dólares. Esto es un velero bien gobernado. Cuando sube el viento, el patrón riza las velas reduciendo superficie. El barco sigue avanzando, pero no vuelca. El lote es tu superficie de vela, el ATR es el anemómetro. Ignacio, ¿pero esto funciona o es teoría bonita? Un estudio sobre modelos de seguimiento de tendencia con target en la volatilidad, con datos desde 1980 hasta 2024, reporta un 60% de acierto mensual y un 6 ratio sólido, y atribuye esa estabilidad precisamente a esto, al tamaño de posición ajustado por volatilidad, no a las entradas. 44 años de datos diciendo que el cuánto pesa más que el cuándo, pero el sector retail lo sigue ignorando. Esto pone de nuevo en evidencia lo que siempre os digo, que la gestión es el 80% de la rentabilidad. El gran problema de los traders que quiebran cuentas completas en el sector retail no es la estrategia o el indicador o el robot, es que solo se centran en eso, en la estrategia de entrada, en el indicador gatillo que les dé la entrada o en el bot que les abra las órdenes, pero dedican cero o nada a la gestión. Cuando llegué hace ya muchos años a la conclusión del dimensionamiento dinámico que os acabo de explicar, yo esperaba que con esto estuviera todo resuelto y durante un tiempo realmente lo creí, pero me pasó algo que el ATR no puede ver y vi la verdad del asunto. El ATR mide cuánto se mueve el mercado, pero no mide cómo se comporta. Una estrategia tendencial puede tener un 45 a 55% de aciertos de media en una tendencia limpia y suele desplomarse al 30-38% cuando el mercado entra en rango, con la misma volatilidad exacta en ambos escenarios. El régimen del mercado ha cambiado, pero la volatilidad
fuera del mismo, no. Tu esperanza matemática ha cambiado de signo y tu anemómetro marca lo mismo. El velero riza las velas con el viento, pero no sabe que ha entrado en un campo de roca. Por eso necesitamos la tercera capa, la que casi nadie aplica. Esto es lo que nadie me contó cuando empecé a hacer trading con bots. El mercado no solo cambia de intensidad, cambia también de personalidad, de régimen, y ahí es donde se decide todo. Esto nos lleva a la capa 3, exposición por régimen de mercado. Un régimen es el carácter del mercado en un momento dado: tendencia alcista calmada, normal o volátil, tendencia bajista en sus 3 versiones, rango tranquilo, rango volátil, caos sin dirección o fase de transición. Diversos estados que se detectan combinando indicadores como por ejemplo medias móviles, ADX, ATR, bandas de Bollinger, etc. Si viste en mi vídeo de la autopausa ya conoce esta clasificación. La idea de esta capa es demoledora de lo simple que es. Tu estrategia no tiene una esperanza matemática única, al contrario de lo que todos en el sector retail creen. Tiene una por régimen y por tanto no merece el mismo lote en todos. Es algo común que se puso de moda hace ya algún tiempo en redes sociales el hablar de esperanza matemática y otro formalismo simplemente para sonar más profesional, sin llegar a entender qué implica realmente ni cómo se calcula o a qué afecta. Piensa en un restaurante de playa. En agosto llena la despensa entera porque hay demanda. En noviembre compra solo, por ejemplo, la cuarta parte. El dueño que compra lo mismo todo el año no es disciplinado. Está tirando dinero en forma de comida caducada. Tu lotaje es la compra de la despensa. El régimen del mercado en la temporada. En la práctica, esta capa es un multiplicador que se aplica encima de los dos anteriores. Régimen favorable, multiplicador 1, exposición completa. Régimen dudoso, multiplicador de 0.5 o 0.6. Régimen hostil, 0.25. Y caos absoluto, 0, que es exactamente la autopausa del vídeo anterior. De hecho, así encajan las piezas. La autopausa es el interruptor de la luz, apagado o encendido. El dimensionamiento adaptativo es el regulador de la intensidad. Por eso a este sistema completo lo llamo el regulador de exposición, y no es una ocurrencia mía. La investigación académica de 2024 sobre el control de riesgo adaptativo en trading algorítmico propone exactamente esto. Cuando la turbulencia del mercado supere un umbral histórico, se reduce la exposición o se suspende la operativa. Y los estudios de asignación por regímenes de mercado documentan mejoras significativas del perfil rentabilidad-riesgo simplemente ajustando los pesos según el régimen. Una advertencia antes de la demo, porque sé que alguno lo está pensando. Ignacio, ¿y si en régimen favorable subo el lote a lo bestia con el criterio de Kelly para ganar más? Es que mi cuenta es pequeña y tengo que crecerla rápido. Cuidado, la fórmula de Kelly con 52% de acierto y un ratio de 1.5 te dice que arriesgues un 20% por operación. Un 20%. Eso es la ruina con una racha corta. El Kelly completo es un techo teórico, como la velocidad máxima que aguanta tu coche en una curva. Que la aguantes no significa que debas ir a ella. Los profesionales usamos medio Kelly o un cuarto, y aún así con límites duros por encima. El regulador baja el lote de forma agresiva y lo sube con muchísima timidez. Esa simetría es el sistema. Teoría completa. Ahora la pregunta incómoda. ¿Cómo montas tú esto sin escribir ni una sola línea de código ni pelearte con Cloud para que te monte algo que no entiendes? Porque programarlo a mano son semanas, y si no sabes programar y lo haces con Cloud u otra IA, el problema es aún mayor porque no lo hará bien con total seguridad. Y tú no tienes la capacidad técnica para supervisar el código, lo que es un suicidio financiero en toda regla. Pero no te preocupes porque te enseño cómo hacerlo de forma profesional en minutos. Vamos a construirlo. Yo lo hago en Stratos, la plataforma que desarrollamos en TechChain desde Dubai. ¿Por qué Stratos y no otra? Pues porque me permite montar el sistema completo arrastrando nodos y generar el código para MetaTrader 4 o MetaTrader 5 sin programar, con unos clics y en un par de minutos. Tú sígueme en pantalla. Primero, la estrategia base. La dejo deliberadamente simple para que el protagonista sea el regulador y podamos ver bien el cambio. Dos medias móviles, una de 10 y una de 30, con sus nodos de cruz alcista y bajista. Esta parte ya la conoces de otros vídeos del canal. Una estrategia estática cualquiera. Os serviría cualquier estrategia de redes sociales o cualquier bot de internet o creado con Cloud.
Ejecutamos el backtest, por ejemplo en el oro en 30 minutos por variar. Vemos cómo se va desarrollando. Esto va relativamente rápido. Ahí tenemos el resultado final. Quiebra de la cuenta antes incluso de terminar el backtest. Perdedor total. Drawdown del 104%. Sin comentario. Win rate del 35.5. Bueno, parece bajo, pero ya sabemos que el win rate importa entre 0 y nada como métrica individual. Ahora las tres capas. A ver cómo queda ese drawdown. La estrategia no es ganadora, es un simple cruce de medias móviles, pero el objetivo aquí no es crear una estrategia ganadora, ya que para eso pues se requiere mucho más trabajo, sino que veamos el efecto de aplicar lo que has aprendido en el vídeo sobre una estrategia muy simple, de modo que podamos ver si la mejora o la empeora. Corto las conexiones hacia los nodos de compra y venta a mercado, porque estas señales de cruces de media ya no van a ir directa a mercado, ahora tendrán que unirse al nuevo flujo. Primero saco un nodo de AND de ilógico para unir hasta 6 condiciones, lo duplico. Ahora vamos con la capa de régimen. Busco en el buscador y arrastro el nodo de detector de régimen IA al Canva. Este nodo clasifica el mercado en tiempo real en los 10 estados que hemos visto, combinando media, ADX, ATR, Bollinger, etc. Es el que le dice al sistema qué temporada es. Lo conecto desde su salida de tendencia a los nodos de AND para que solo se opere si el régimen es tendencial, que es el único terreno donde una estrategia de seguimiento como la de medias móviles puede tener una ventaja por simple que sea. Ahora la capa de dimensionamiento y volatilidad en la salida. Busco y arrastro el nodo de gestión de riesgo de inteligencia artificial y lo arrastro al Canva. Es el corazón del algoritmo. Lo configuro en modo adaptativo por régimen y con riesgo base del 1%. Este nodo trae además protección de drawdown y límites duros y los activo. Menos 5% en el día y menos 10% en total. Si llega a eso, el bot se detiene. Fíjate que también tiene modo Kelly. Si lo usa, siempre fraccionado. Y como hemos dicho, separo un poco más los nodos de compra y venta a mercado y entre ellos la señal. Meto el nodo de gestor de riesgo IA. Conecto las señales de entrada y la salida ya gestionada a los nodos de compra y venta. Con esto las señales pasarán por el nodo y saldrán ya gestionadas. Si hay posibilidad de riesgo o pérdida, no las va a dejar pasar. Y ahora la parte que separa esto de un juguete. Probarlo. Abro el backtest runner dentro de la propia app, clic derecho en el Canva para abrirlo. Lanzo el backtest sobre el oro en 30 minutos, mismo periodo, mismos datos. El anterior era sin filtro y con lotaje fijo. Este otro ya tiene un regulador. Es sencillo, no nos hemos complicado mucho en hacerlo, pero aún así seguro que va a marcar una gran diferencia en los resultados. Pero vamos a verlo. Y ojo con un detalle, subo el spread y añado comisión, porque un backtest con costes a cero es cuento de optimista. Mira la tabla de operaciones. En tendencia calmada dispara 0.04, 0.03. Y aquí justo cuando el detector marca rango volátil, mira 0.02 o 0.01. Esto es lo que viste en los primeros segundos del vídeo. El bot rizando velas él solo. Resultado de este backtest: drawdown máximo del 7%. Profit factor 1.41. Win rate similar, 38.1%. Pero la curva es otra especie diferente. Donde antes había un precipicio hacia la quiebra, ahora hay un escalón alcista. La cuenta no solo no quiebra, sino que además gana un 16%. Y esto conviene decirlo despacio, es un backtest con datos del pasado, no es una promesa de nada. Esto ni tan siquiera es una estrategia como tal. Solo estamos testando la diferencia entre cero gestión, la gestión básica del sector retail, TP y SL con lotaje fijo, y una mínima gestión y criterio, es decir, el cambio, como ves, es abismal. Ya ves que la clave para ser rentable no está en la estrategia, sino en la gestión. Hemos disminuido el drawdown un 111%, pasando de menos 104 a más 7%. ¿Cuánto podrías mejorar una estrategia cambiando los valores del indicador o intentando optimizarla introduciendo nuevos criterios que solo la complicarían aún más? Quizás un más 5%
20%, un más 11% en el mejor de los casos, pero hemos visto que aquí necesitábamos mínimo un más 104% para llegar a drawdown 0 y por encima de ahí para llegar a positivo. Es la evidencia de por qué no ganas con tu trading por mucho que te esfuerces en buscar estrategias mejores, bots mejores con cloud o cursos mejores, etcétera. Porque no necesitas nada de eso. Lo que necesitas es una metodología profesional que te lleve de cero a trader cuantitativo profesional, que te permita entender realmente qué falla y cómo ponerle solución y cómo dejar de dar palos de ciego. Lo que demuestra este segundo backtest no es que vayas a ganar, demuestra que con la misma estrategia la versión adaptativa perdió mucho menos cuando el mercado cambió, y proteger el capital en los malos tramos es la condición previa para que cualquier estrategia llegue viva a los buenos. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que en el primer comentario fijado tienes un enlace para unirte a mi comunidad privada de Skool totalmente gratuita. Dentro he creado una formación de 14 días totalmente gratis donde te enseño a crear tu primer bot y te comparto algunas de las estrategias que me han permitido ser rentable en la última década. Al unirte vas a tener acceso totalmente gratuito a un ecosistema de networking donde compartirás espacio con personas como tú que quieren avanzar y crecer, aparte de con ingenieros informáticos, matemáticos y traders profesionales que avanzan en tu misma dirección y que van a potenciar tu evolución técnica. Haz clic en el enlace del primer comentario para unirte. Nos vemos dentro y ahora sí, seguimos con el vídeo. Ahora bien, antes de que corras a ponerlo en real, falta un filtro, porque un backtest bonito por sí solo es el argumento favorito de todos los vendedores de humo, pero no garantiza nada y deja todo cuanto menos a medias. Seamos claros sobre lo que este sistema es y lo que no es. El regulador de exposición no convierte una estrategia perdedora en una ganadora. Si tu lógica de entrada tiene esperanza matemática negativa en todos los regímenes de mercado, esto solo hará que pierdas más despacio. La ventaja la pone tu estrategia, el regulador la protege. Segundo, antes de fiarte de cualquier resultado, tortúralo con datos de calidad. Yo paso todos los bots por la suite de validación de estratos, también dentro de la app. Un embudo de 6 filtros estadísticos con share ratio mínimo fuera demuestra drawdown máximo del 35% y un mínimo de 20 operaciones. Y sobre todo el test de sensibilidad, que va a mover los parámetros entre un más menos 5% y va a mirar si el resultado aguanta o no. Si tu bot solo gana con el multiplicador exacto de 2.0 y muere con el de 2.1, no tienes un sistema, tienes una casualidad memorizada. Eso se llama overfitting o sobreoptimización. Tercero, Monte Carlo. 1000 mezclas del orden de las operaciones para responder una pregunta incómoda. ¿Y si la racha mala hubiera llegado al principio? Y cuarto, el filtro que no negocio. Demo antes de real. Siempre el trading tiene riesgo con regulador y sin él, y ningún mecanismo lo elimina. Lo que sí hace un buen dimensionamiento es trabajar para que ningún día malo sea el último. Y si quieres hacer las cosas bien, seguir un plan, haz clic derecho en el Canva, ve a testing y optimización y ve a mapa lógico. Y aquí dentro podrás encontrar las 6 rutas que necesitas para llevar un bot de 0 a 100. Haz clic en el camino que quieras seguir. Cada uno te explica para qué sirve y síguelo. Y ahora sí, la tabla completa. Apunta porque esto es lo que te llevas del vídeo. Este es el protocolo exacto, con los números que yo uso como punto de partida. Haz una captura si quieres, pero te lo leo entero. Regla 1. Riesgo base del 1% del equity por operación. Si estás empezando o si operas una cuenta de fondeo con reglas de drawdown estricta, incluso baja al 0.5. Nunca en ningún escenario por encima del 2%. Regla número 2. Stop por volatilidad. Jamás en pips fijo. ATR de 14 periodos, multiplicador de 2 como base. Rango válido entre 1.5 para intradía ajustado y 3 para swing trading. Regla número 3. La tabla de multiplicadores por régimen. La pieza que da nombre a este vídeo. Tendencia calmada a favor. Multiplicador 1. Exposición completa. Tendencia normal 0.8. Tendencia volátil 0.5. Rango tranquilo 0.7 si tu estrategia es de rango. Si es tendencial 0.4. Rango volátil 0.4. Transición 0.6. Y caos volátil 0.25 como máximo o directo
directamente 0. 0 es la autopausa. Regla número 4. Límites duros innegociables. Menos 5% del equity en el día o menos 10% total desde máximos. El bot se detiene y tú revisas todo antes de volver a reactivar. La decisión de volver es tuya, nunca del bot. Regla número 5. Techo de Kelly. Si activas dimensionamiento por Kelly, nunca por encima de un cuarto del Kelly teórico y siempre por debajo del 2% absoluto. Regla 6. Validación mínima antes de ir a real. 200 operaciones de backtest con coste realistas. Test de sensibilidad superado. Monte Carlo sin probabilidad de ruina relevante y al menos 2 semanas en una cuenta demo sobre el mercado real. Y ahora cerremos el círculo con el trader de nuestro ejemplo anterior. Misma estrategia, misma racha hostil de mercado. Con lote fijo el backtest le costó el 100% de su cuenta. Quiebra, $10.000 a la basura. Con el protocolo completo aplicado en el backtest, el mismo tramo le costó 0 e incluso sumó un 16% de rentabilidad y un drawdown de solo el 7%. La estrategia no mejoró ni una décima. Lo único que cambió es que el bot dejó de disparar con todo cuando el mercado dejó de acompañar. Esa es la diferencia entre tener un bot y tener un sistema, entre ser autodidacta y ejecutar las cosas como un profesional. Si quieres montar este flujo tal cual lo has visto, tienes Stratos y el training gratuito de 14 días de cero a tu primer bot en el primer enlace de la descripción y el primer comentario fijado. Es el camino más corto para pasar de ver este vídeo a tener el regulador funcionando en tu MetaTrader. Pero te dejo abierto la pregunta que de verdad importa ahora. ¿Tu bot ya recorta el lotaje cuando el mercado cambia? Perfecto. ¿Y si el problema no es el mercado? ¿Y si tu backtest entero es mentira y tu bot gana en simulación pero quiebra en real? Eso tiene causas concretas y detectables y las destripo en el vídeo que te aparece ahora en pantalla. Nos vemos dentro.